La mayoría se mueve sin percibir el marco que delimita sus opciones. No porque falte información, sino porque el marco no se presenta como una barrera. En los grupos humanos, la conducta visible suele ser la parte menos relevante. Lo decisivo ocurre antes, en el ajuste silencioso de expectativas. La primera fuerza que actúa no es la ambición, es la imitación. No se copia por admiración, se copia para reducir fricción. El individuo aprende rápido qué gesto es tolerado, qué tono no genera rechazo, qué silencio evita costos. No es conformismo ideológico, es economía conductual básica. La mayoría no elige, optimiza energía. El sistema social recompensa la previsibilidad, no porque sea moralmente deseable, sino porque reduce incertidumbre. Donde todos son legibles, el control es barato. Donde alguien es opaco, el costo sube. Por eso la diferencia rara vez es atacada de frente. Se la rodea, se la desgasta. No se excluye por lo que alguien hace, se excluye por lo que obliga a recalcular. El primer aprendizaje oscuro es este. La amenaza no es el error, sino la desviación estable. En una sala de reuniones, el desacuerdo rara vez se castiga de inmediato. Se registra. Las miradas no corrigen, archivan. Quien habla fuera del guión altera el ritmo. El grupo responde bajando la temperatura. No hay confrontación, hay reducción de relevancia. El turno de palabra se acorta. Las preguntas se vuelven técnicas. La interacción se enfría. No es venganza, es ajuste. El sistema no busca justicia, busca continuidad. Aquí aparece una inversión incómoda. La competencia no elimina al rival fuerte, elimina al impredecible. Por eso muchos talentos se neutralizan solos. Aprenden a suavizar bordes, a retrasar conclusiones, a hablar como se espera. No porque no puedan hacer otra cosa, sino porque entienden la penalización implícita. El segundo aprendizaje oscuro surge de la imagen, no de la sustancia. La imagen no representa, sustituye. En entornos jerárquicos, la percepción antecede al contenido. No se evalúa lo que se dice, se evalúa desde dónde parece decirse. Una propuesta idéntica cambia de peso según quien la pronuncia. No es hipocresía, es atajo cognitivo. El grupo necesita señales rápidas, no análisis profundo. Quien controla la imagen controla la velocidad de interpretación. Y quien controla la velocidad, controla la agenda. Aquí la lectura de Maquiavelo aparece como herramienta analítica, no como doctrina. La gestión de apariencias no es manipulación consciente la mayoría del tiempo. Es supervivencia posicional. En una negociación salarial, los números importan menos que el encuadre. No se discute cuánto vale el trabajo. Se discute qué costo tendría perder a quien lo realiza. Si la ausencia no genera vacío visible, el margen se reduce. Si la presencia es sustituible, el poder desaparece. El error común es creer que la lealtad protege. La lealtad solo es visible cuando su retiro produce daño. Otra inversión incómoda. La buena voluntad no acumula poder, solo reduce sospecha. Reducir sospecha no es avanzar, es evitar retrocesos. La mayoría confunde estabilidad con progreso. Son mecanismos distintos. El tercer aprendizaje oscuro tiene que ver con el miedo. No el miedo explícito, el anticipado. Los sistemas no necesitan castigar con frecuencia, solo necesitan demostrar que pueden hacerlo. Un solo ejemplo bien ubicado reorganiza conductas durante años. No por terror, sino por memoria colectiva. La amenaza efectiva no grita, circula. En grupos sociales, el castigo rara vez se verbaliza. Se observa en ausencias, en invitaciones que no llegan, en decisiones tomadas sin consulta. Nadie explica la causa. Eso sería costoso. La ambigüedad es más eficiente. Cada cual completa el motivo con su propio temor. Aquí aparece otro giro. La censura más eficaz es la que se ejecuta desde dentro. No se calla por orden, se calla por cálculo. La autocorrección precede al control externo. El sistema solo interviene cuando falla la autorregulación. En relaciones afectivas, este mecanismo es aún más silencioso. No se retira el afecto de golpe, se dosifica. La respuesta tarda más. La atención se fragmenta. El interés se desplaza. No hay acusación, hay enfriamiento. La otra parte siente el cambio antes de entenderlo y comienza a ajustar su conducta para recuperar equilibrio. No se pide nada, se induce. No es manipulación consciente la mayoría de las veces. Es aprendizaje relacional acumulado. Otra frase que corta. No se controla diciendo qué hacer, sino definiendo qué cuesta hacer. El cuarto aprendizaje oscuro se apoya en la recompensa.
no en su tamaño, sino en su timing. Las recompensas predecibles pierden efecto regulador. Las intermitentes lo amplifican. No es crueldad, es neuroeconomía. Cuando el refuerzo no es constante, la conducta se fija más. El sujeto invierte más energía esperando el retorno. Los sistemas jerárquicos lo saben, aunque no lo formulen así. Un ascenso ambiguo, una promesa abierta, una evaluación postergada. No generan certeza, generan dependencia. La dependencia no necesita afecto, solo necesita expectativa. Aquí se desmonta otra creencia popular. La motivación no surge de la claridad, sino de la esperanza administrada. En un equipo social, quien reparte señales controla trayectorias. No hace falta ordenar, basta con sugerir. El lenguaje se vuelve indirecto. Tal vez, más adelante, se verá. No se miente, se difiere. La quinta lección oscura aparece en el control del relato. No el relato oficial, el informal. Lo que circula en pasillos pesa más que lo que se anuncia en público. No porque sea más verdadero, sino porque se percibe como menos filtrado. El rumor no compite con el discurso, lo erosiona. Por eso los sistemas no intentan eliminarlo, intentan producirlo. Una información parcial bien ubicada orienta interpretaciones sin dejar huella. Si se desmiente, ya cumplió su función. Aquí el pensamiento de Maquiavelo aparece otra vez como lente. El poder duradero no se ejerce por imposición constante, sino por ajuste fino de percepciones. Nada de esto requiere malicia explícita, solo comprensión tácita de cómo responde la gente bajo presión social leve. La mayoría cree que actúa libremente. En realidad, navega incentivos invisibles. El punto no es denunciar, es observar. Quien no ve el marco confunde movimientos con elecciones. Quien lo percibe entiende por qué casi todos avanzan en la misma dirección. No porque quieran, porque desviarse tiene costos que no siempre se pueden pagar. Y aún así el sistema nunca está cerrado del todo. Siempre deja márgenes, no por generosidad, por necesidad de adaptación. Demasiada rigidez rompe estructuras, demasiada libertad las disuelve. El equilibrio se mantiene tensando sin quebrar, ajustando sin explicar. Y en ese ajuste permanente, muchas conductas que parecen personales responden a una lógica que no se anuncia, pero opera, mientras la mayoría sigue interpretando efectos visibles sin alcanzar a ver del todo. La observación continúa donde suele terminar la atención común, no en los actos visibles, sino en lo que los precede. La mayoría interpreta la conducta como expresión de carácter, no porque sea exacto, sino porque es simple. El sistema prefiere explicaciones cortas, reducen disonancia. Así se construyen etiquetas, así se estabilizan jerarquía. Quien encaja en una categoría deja de ser evaluado caso a caso. Eso ahorra tiempo al grupo. La identidad funciona como atajo cognitivo. No describe, predice. Una vez asignada, la conducta futura se interpreta a través de ese filtro. Lo ambiguo se fuerza a encajar. Aquí surge una asimetría poco mencionada. Salir de una etiqueta cuesta más energía que recibirla. No porque sea injusto, porque rompe la economía perceptiva del entorno. El quinto aprendizaje oscuro se apoya en la gestión del error. No del error cometido, del error permitido. No todos los fallos reciben la misma lectura. Depende de la posición previa. Un desliz de alguien central se interpreta como excepción. Un desliz de alguien periférico se interpreta como confirmación. El sistema no busca coherencia lógica, busca estabilidad narrativa. Por eso se tolera la incoherencia de arriba y se penaliza la de abajo. No es favoritismo consciente, es preservación de estructura. En una negociación informal, esta lógica se manifiesta rápido. La misma exigencia suena distinta según quien la formule. No se discute el contenido. Se reacciona a la señal de estatus. Quien subestima esto cree que pierde por argumentos. En realidad pierde por lectura posicional. Otra inversión incómoda. La razón no convence si llega desde un lugar no autorizado. La autorización no se concede explícitamente. Se acumula. Se acumula por visibilidad controlada, por coherencia externa, por alineación aparente. Aquí aparece otro mecanismo silencioso, la deuda simbólica. Cuando alguien recibe apoyo temprano, queda inscrito en una red de expectativas, no escritas, pero activas. Cada gesto posterior se evalúa en relación con ese antecedente. La independencia se vuelve sospechosa. No porque sea traición,
porque rompe la reciprocidad implícita. El sistema no tolera bien a quien no devuelven la misma moneda, aunque nunca se haya fijado el precio. En grupos sociales cerrados, esta lógica es más densa. El favor no se olvida, se capitaliza, no se cobra de inmediato, se guarda. La presión no se ejerce cuando hay resistencia, se ejerce cuando hay vulnerabilidad. Aquí surge otra frase que incomoda. El poder rara vez actúa en momentos de fuerza ajena. Actúa en los intervalos, en transiciones, en cansancio. La mayoría no cae por confrontación directa. Cede por acumulación de pequeñas concesiones. Cada concesión parece irrelevante. En conjunto, redefine límites. El sexto aprendizaje oscuro se manifiesta en el control del tiempo, no del reloj, del ritmo. Quien marca el tempo define qué es urgente y qué puede esperar. Y lo urgente desplaza todo lo demás. En entornos laborales, el tiempo no se gestiona para ser eficiente. Se gestiona para ordenar prioridades ajenas. La demora selectiva es una herramienta, no siempre consciente, pero efectiva. Responder tarde comunica jerarquía. Responder rápido comunica disponibilidad. La disponibilidad constante reduce valor percibido. No por lógica económica, por señal social. Aquí se rompe otra creencia extendida. Estar siempre accesible no fortalece posición, la diluye. En relaciones afectivas, el mismo patrón se repite con otro lenguaje. El tiempo compartido se vuelve moneda. No se retira de golpe, se administra. Quien ajusta el ritmo obliga al otro a sincronizar. Quien se sincroniza pierde margen. No hay maldad necesaria, hay aprendizaje implícito. El séptimo aprendizaje oscuro se ancla en el control por saturación, no por prohibición. Demasiada información neutraliza la atención, no la amplía. Cuando todo es relevante, nada lo es. El sistema lo sabe. Por eso se producen mensajes constantes, actualizaciones, cambios menores. No para informar, para ocupar espacio mental. La atención fragmentada reduce capacidad crítica, no por ignorancia, por fatiga. En este contexto, el silencio estratégico adquiere valor, no como ausencia, como contraste. Pero el silencio prolongado también genera sospecha. El equilibrio es fino. Aquí la lectura maquiavélica en clave de análisis vuelve a aparecer. El control más estable no se ejerce bloqueando, sino modulando. Ni demasiado poco. El octavo aprendizaje oscuro emerge en la gestión del conflicto, no en su resolución. Los conflictos visibles cumplen una función, canalizan tensión. Los invisibles acumulan daño estructural, pero son más manejables. El sistema prefiere conflictos pequeños y frecuentes, antes que uno grande e impredecible. Por eso se permiten fricciones menores. Sirven de válvula. Cuando alguien intenta resolver de raíz, altera el balance. No se le agradece, se le contiene. No porque esté equivocado, porque introduce incertidumbre. Aquí otra frase que corta. La paz sostenida no siempre es el objetivo. A veces lo es la fricción controlada. En grupos sociales, quien denuncia patrones rompe el juego. No por moralidad, por visibilidad excesiva. Hacer explícito lo implícito desestabiliza. El grupo responde restaurando opacidad. No se discute el punto, se cuestiona la forma. La atención se desplaza del contenido al tono, del fondo a la intención atribuida. Así se neutraliza sin refutar. El noveno aprendizaje oscuro se relaciona con la ilusión de consenso, no con el acuerdo real. El silencio colectivo se interpreta como aprobación, no porque lo sea, porque conviene asumirlo. La mayoría no expresa disenso cuando percibe aislamiento, no por cobardía, por cálculo social. La percepción de minoría inhibe, incluso cuando no es real. Basta con que nadie hable primero, el resto sigue. Aquí el sistema no necesita imponer opinión, solo necesita retrasar la primera discrepancia. El consenso aparente se solidifica rápido, luego cuesta romperlo. Y quien lo hace tarde, paga más. En este punto muchas conductas parecen personales, pero responden a una lógica distribuida. No hay un centro que ordene todo. Hay patrones que se refuerzan. Cada actor cree decidir. El conjunto responde como sistema. Y en esa dinámica, las lecciones oscuras no se enseñan. Se absorben, no se formulan, se incorporan. La mayoría nunca las nombra, pero actúa como si las conociera. Y cuando alguien intenta ignorarlas, no se le corrige. Se le deja experimentar el costo, porque el sistema aprende mejor así. Y aun entendiendo estos mecanismos, nada garantiza control total.
solo reduce sorpresa. La estructura siempre deja residuos, zonas no previstas, espacios donde la lógica falla. O se reconfigura, no por error, por complejidad. Y es en esos márgenes donde se observa si el orden se mantiene, se ajusta o empieza a mostrar fisuras que no anuncian colapso inmediato, pero sí un desplazamiento silencioso que todavía no tiene nombre, aunque ya opera. El último tramo del análisis no introduce novedades visibles, solo ajusta el foco. La 10ª lección oscura no se presenta como principio. Se manifiesta como hábito colectivo. Los sistemas no se sostienen por convicción compartida. Se sostienen por fatiga, no por cansancio físico, por agotamiento decisional. Decidir constantemente tiene costo. Evitar decidir reduce carga. Cuando las reglas implícitas son claras, aunque sean restrictivas, el sistema se vuelve cómodo. La comodidad estabiliza más que la justicia. Aquí se rompe otra creencia extendida. La gente no defiende estructuras porque las considere buenas, sino porque ya aprendió a moverse dentro de ellas. Cambiar el marco exige reaprender. Reaprender exige energía. La mayoría no la invierte si el daño es difuso. El sistema se aprovecha de esa inercia. No la crea, la utiliza. Por eso los cambios profundos no se enfrentan con oposición frontal. Se diluyen, se alargan los plazos, se fragmentan las decisiones, se redistribuye la responsabilidad. Nadie dice que no, tampoco dice sí. El proceso se estira hasta perder forma. Y lo que no tiene forma no genera reacción. Aquí aparece otra lectura atribuible, por vía de interpretación, a Maquiavelo. Mantener una posición no requiere fuerza constante. Requiere evitar puntos de ruptura visibles. La ruptura convoca, la erosión no. En dinámicas de grupo, esta lógica se observa cuando una norma deja de cumplirse sin ser derogada. No se elimina, se ignora selectivamente. Al principio pocos la incumplen, luego se vuelve ambigua, finalmente irrelevante. Nadie la desafió, simplemente dejó de importar. El sistema aprende de eso. No corrige el incumplimiento. Corrige la atención. Lo que no se mira no existe operativamente. En contextos profesionales, esta técnica es frecuente. Una directriz incómoda se mantiene escrita, pero se deja de reforzar. Quien la sigue pierde ritmo. Quien la omite, avanza. No hay sanción. Hay desalineación progresiva. La norma muere sin conflicto. Eso es eficiencia sistémica. Otra inversión que incomoda. Las reglas no caen por injustas, caen por costosas. El 11º aprendizaje oscuro emerge en la gestión del mérito. No en su reconocimiento, en su dosificación. El mérito absoluto desestabiliza. El relativo ordena. Por eso no se premia el máximo desempeño. Se premia el desempeño funcional al equilibrio existente. Quien sobresale demasiado genera comparación. La comparación genera tensión. El sistema responde nivelando, no hacia arriba, hacia adentro. El talento se integra si aprende a modularse. Si no, se aísla. No como castigo, como contención. Aquí se observa otra frase cortante. El sistema no teme a la excelencia, teme a la desproporción. La desproporción expone límites. Los límites invitan a ser cuestionados. En relaciones sociales, este mismo patrón se repite. El carisma excesivo incomoda. La autonomía fuerte inquieta. No porque amenace directamente, porque redefine expectativas. Quien muestra que otra forma es posible, altera el estándar. Y el estándar es la base del control blando. Por eso muchas figuras son primero admiradas, luego neutralizadas, finalmente normalizadas. Se les asigna un rol, se les encuadra. Una vez encuadradas, dejan de ser referencia externa. Se vuelven parte del decorado. El 12º aprendizaje oscuro se relaciona con la culpa. No la explícita, la anticipada. La culpa no necesita ser inducida directamente. Se instala por comparación. Cuando el entorno muestra sacrificio constante, quien no lo imita se percibe en falta, aunque no haya exigencia formal. La presión no viene del sistema, viene del espejo social. El individuo se autocorrige para no desentonar. No porque esté mal, porque sobresale. Aquí otra inversión incómoda. La culpa más eficaz no nace del daño causado, sino de la diferencia visible. En organizaciones, este mecanismo mantiene jornadas extensas sin órdenes explícitas. Alguien se queda más tiempo, otros lo siguen. No hay directiva, hay referencia. Quien no participa empieza a justificarse internamente.
La justificación erosiona posición. El sistema no necesita exigir, solo permitir que el patrón se muestre. El 13º aprendizaje oscuro aparece en la relación entre verdad y utilidad. No se valora lo verdadero, se valora lo funcional. Una información exacta que desorganiza es rechazada. Una imprecisa que estabiliza es aceptada, no por ignorancia, por prioridad operativa. La verdad no tiene jerarquía propia, la adquiere según su efecto. Aquí se entiende por qué ciertos datos no prosperan. No porque sean falsos, porque no encajan. El sistema no censura contenidos, censura consecuencias. Lo que no puede absorber, lo margina. Lo que puede integrar, lo adapta. El 14º aprendizaje oscuro se ancla en la distribución de responsabilidad, no en su asunción. Cuando todos son responsables, nadie lo es. La dilución protege al conjunto. Las decisiones difusas no tienen autor claro. Por eso resisten mejor la crítica. En estructuras complejas, las acciones se fragmentan en microtareas. Cada actor cumple una parte. Nadie ve el total. No hay intención maligna necesaria. Hay compartimentación. La compartimentación reduce culpa, y sin culpa, la continuidad es más fácil. Aquí otra frase que corta. La responsabilidad compartida no multiplica ética, la disuelve. El 15º aprendizaje oscuro cierra el circuito. No como conclusión, como observación persistente. Los sistemas no colapsan por oposición frontal, colapsan por desajuste interno. Cuando los incentivos dejan de alinearse con la conducta esperada, el orden se vuelve frágil. No se rompe de inmediato, se fisura. Las fisuras no se anuncian, se acumulan. Durante un tiempo todo parece igual. Las formas se mantienen, los rituales continúan, pero la respuesta se vuelve lenta. La coordinación falla, la confianza operativa se reduce. No hay evento, hay desplazamiento. Quien observa desde fuera nota incoherencias menores, retrasos, decisiones contradictorias. Nada grave, hasta que lo es. Aquí la lectura maquiavélica, entendida como análisis y no como doctrina, resulta útil. El poder que no se adapta a sus propias señales termina perdiendo control sin darse cuenta. No por rebelión, por obsolescencia. Los actores siguen reglas que ya no producen los efectos previstos. El sistema responde como si aún funcionaran. La brecha se amplía. Y en ese punto, las lecciones oscuras dejan de operar como ventajas tácitas. Se convierten en lastre, no porque hayan sido incorrectas, porque el contexto cambió. Nada de esto invalida su eficacia previa, solo muestra su límite. El orden oculto no es eterno, es contingente. Funciona mientras la mayoría crea que no hay alternativa operativa. Cuando esa creencia se erosiona, el control pierde sutileza. Entonces aparecen ajustes más visibles, o intentos de restauración, no siempre exitosos. La observación final no ofrece cierre. Solo constata que los mismos mecanismos que mantienen ventaja relativa frente a la multitud pueden volverse inercia cuando el entorno se reconfigura, y que comprender esa transición no garantiza dominio, pero sí permite reconocer cuándo el juego sigue siendo el mismo y cuándo ya se está jugando bajo reglas que todavía no han sido nombradas, pero que ya determinan quién avanza, quién se estanca y quién queda definitivamente fuera del marco operativo que hasta hace poco parecía estable.